Candidata presidencial del Partido Liberal, Partido Radical, PPD, Partido Socialista. ¿Se me olvidó alguno? ¿No? Que el otro día se me olvidó la Izquierda Cristiana. Tenemos algunos adherentes de último minuto. Lo vamos a conversar de inmediato. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias, Iván. Muy buenos días. Partamos por eso. ¿El apoyo de la DC le sorprendió que se diera en esta instancia? No, la verdad es que se ha ido conversando en las semanas y de hecho esa mañana conversé con Alberto Undurraga antes que tuviera la reunión, me dijo que todo iba para allá. Claro, porque anoche hubo un Consejo Nacional, para los que están integrándose a la sintonía, un consejo Nacional. Así se llama, sí. Esto lo tiene que refrendar la Junta Nacional legalmente, pero el Consejo Nacional llama a sus adherentes y simpatizantes a votar por usted en la primaria. Claro, porque los militantes no pueden votar. Exacto. Como ellos no se inscribieron en la primaria, los militantes de ese partido no tienen derecho a voto, pero sí todo el electorado de la DC, que obviamente es mucho más que los militantes. Así que es muy importante, no solo importante para mi candidatura en el marco de la primaria. Yo creo que es importante, pensando en la presidencial después, que logremos configurar una candidatura amplia, más allá del oficialismo. Porque si queremos ser competitivos en la elección presidencial, hay que agrupar una mayoría más allá del oficialismo. Yo lo he dicho muchas veces y creo que esto es un paso importante, pero igual tampoco con eso lo hicimos. O sea, hay que también convocar un mundo independiente que hoy día no se siente reconocido en ninguna parte y que es indispensable para ganar la elección presidencial. Si usted gana la primaria, ¿armaría una coalición o intentaría armar una coalición con la DC? Exactamente, exactamente. Sí, ese sería mi esfuerzo y creo que todos hemos querido eso por mucho tiempo. O sea, esto independiente de la candidatura presidencial, en la época del gobierno esto se habló muchas veces, no se logró cuajar por distintas razones y creo que hacia adelante todos tenemos claro que lo tenemos que hacer. Ahora, ¿ese es el destino? ¿Está más cerca? Yo creo que está más cerca, pero no hay que... Mira, aprendí una cosa, Iván, que los pasitos de a uno, creo que hay que ir hacia allá, pero hay que dejar que las cosas vayan madurando. Va a ser muy importante, por ejemplo, después de la primaria, armar un programa ya definitivo presidencial donde todo el mundo se sienta reconocido, a tener definiciones en que todo el mundo se sienta arriba, y esas cosas ayudan mucho para dar el paso siguiente. La idea de estas entrevistas es hacer cosas, hablar de cuestiones programáticas, y vamos a hablar de eso, pero déjeme despachar algunas cosas de la contingencia. Me va a decir que las encuestas son una foto del momento, pero las encuestas, ayer salió la de Tu Influye, la tercera queda como prácticamente empatadas en el margen de error a usted y a Janet Jara. Janet Jara decía ayer en tono irónico que algunos se están poniendo nerviosos con las encuestas. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es si se está poniendo usted nerviosa. No, yo no me pongo nerviosa a estas alturas. Creo que en una primaria, si queremos lograr lo que yo apunto a que esta primaria sea, que es una primaria con mucha participación, donde se juegan cosas importantes, donde la decisión no da lo mismo, quién va a hacer el liderazgo de la centroizquierda hacia adelante, es bueno que haya competencia. Que hace unas semanas atrás salieron unas noticias en la prensa de que había mucha confianza, que ya damos por ganar la primaria. Yo dije, nada de eso, nunca hay que decir eso, porque cuando uno dice eso, lo que pasa es que todo el mundo dice, ya ganamos, entonces no hay para qué votar tanto, no hay, y eso es lo peor, pues. Sí, la gracia es que mucha gente vote. Así que a mí me gusta que haya emoción en la primaria y tengo harta confianza, pero nunca me relajo. Ahora, efectivamente, tuvo un cruce ayer que la prensa describe como duro con Janet Jara en el debate en la USACH, y además publicó un video sobre educación. Hablemos de educación. Usted contrasta una propuesta que hace Janet Jara respecto de aumentar al 70% la gratuidad, o sea, aumentar el nivel. ¿La gratuidad está bien como está o habría que revisarla, atendido el costo que tiene, el costo fiscal que tiene y también lo que implica en la regulación de aranceles para las universidades que están adscritas? Ya, primero sobre el debate de ayer. Es un debate y no pasó nada terrible, una diferencia, opiniones que se expresan. Yo creo que siempre se dramatiza mucho cuando hay debate entre mujeres. Todo el mundo encuentra que es terrible. ¿Será por eso? Pero no, o sea, mi experiencia ha sido esa, porque no pasó nada que no deba pasar en un debate, que en el fondo es que se muestran distintas opiniones, énfasis, porque para eso es el debate, digamos, no es un concierto a una voz, es un planteamiento de postura. Y efectivamente yo no soy partidaria de elevar la gratuidad, creo que el énfasis de recursos en educación hay que ponerlo principalmente en la educación inicial y en la educación escolar. Creo que hay que hacer una apuesta grande a la educación técnico-profesional y creo que en ese sentido
hacer una alza, un aumento del grupo que se beneficia con la gratuidad significaría un esfuerzo de recursos que nos dejaría sin ninguna posibilidad de hacer énfasis al otro lado. O sea, no se revisa de ninguna manera. Es que más que revisar, la gratuidad siempre tenía previsto unos gatillos para irla aumentando. Yo no soy partidaria de seguirla aumentando, no soy partidaria tampoco de retroceder. O sea, creo que si nos metiéramos en esa discusión, además no iríamos a ninguna parte, Iván. Estaríamos en el Parlamento dando vueltas por años, esas típicas cosas que distraen, generan ruido y no se avanza. No, yo soy partidaria en concentrarnos en otras cosas. En educación superior creo, por ejemplo, que hay que mirar bien cómo potenciamos los instrumentos que hay para apoyar la investigación, que es donde tenemos un déficit. Hoy hay un instrumento nuevo muy bueno, un fondo que se creó, pero tiene poquita plata. Ahí hay que poner un esfuerzo mayor. Creo que hay que dar una discusión en dos temas que nunca se hablan y que son clave. Uno, eliminar la toma de razón previa a las universidades públicas, porque eso las deja en una desventaja en toda la participación de proyectos, investigaciones. Y segundo, hay que dar un debate de fondo en Chile sobre el largo de las carreras. Nosotros tenemos las carreras más largas del mundo. ¿Por qué? Hay muchos que dicen que es porque se tiene que nivelar lo que la educación secundaria no está entregando. Sí, dicen eso, pero es que tú comprenderás que hay muchos países que tienen carreras más cortas que nosotros y no les va mejor que nosotros en educación escolar, les va peor que nosotros. Entonces, la verdad es que ahí tenemos un tema que yo por lo menos invitaría a que empecemos a discutir y nos abramos a la posibilidad de que ahí tengamos un ámbito de mejora, de reforma. Le pregunto por la gratuidad, particularmente en el ámbito de los aranceles regulados, porque el proyecto que está reemplazando al CAE y que está en discusión en el Congreso también regula los aranceles de quienes se adscriban al nuevo sistema de financiamiento, y eso tiene preocupados a muchos rectores, porque en la práctica desfinancia el sistema universitario. Sí, a ver, yo desfinancia creo que una palabra un poco fuerte. Ciertamente implica ajustes en muchos casos, pero creo que también ese es el esfuerzo que uno tiene que buscar hacer, ¿no? Que el costo de la educación sea razonable, porque si es excesivo, eso tiene un impacto también en la finanza pública y en la posibilidad de las personas de estudiar. Y creo que es muy importante en eso la combinación de instrumentos, porque la docencia es una cosa, pero al lado de eso está la investigación. Y es importante que la investigación tenga recursos propios, que no las tenga que financiar la docencia. La docencia basal, claro, o sea, los recursos basales de la universidad. Exactamente, ¿no? Y el aporte que paga el estudiante o la gratuidad por cada estudiante que estudia. Tiene que haber mecanismos propios para financiar y apoyar la tarea investigativa, que en la fase de desarrollo que nosotros estamos es vital. Pero desde ese punto de vista, ¿no le preocupa que el reemplazo del CAE implique regulación de Por supuesto de que me preocupa, por eso hay que hacerlo bien, por eso hay que discutir ¿Ajustaría bien ese proyecto? Hay que ajustarlo bien, hay que hacerlo de manera que no tenga un impacto negativo en la educación superior, y yo creo que eso se puede lograr. Yo creo que es un buen mecanismo, fíjate, ahora hay mucha gente que sale a decir que no le gusta, pero cuando se discutió la gratuidad, esos mismos grupos decían lo que debimos haber discutido es una modalidad de este tipo, más bien. Es decir, que después de salir todo el mundo contribuya y se financia ex post los estudios. Ahora, desde ese punto de vista hay algunos que critican que hay estudiantes, los estudiantes de los quintiles más altos o los más acomodados, que van a terminar pagando incluso hasta 2 veces o 3 veces. Hay algunos estudios el costo de su carrera, digamos. Sí, por eso lo llaman un impuesto. Pero sabes que eso no es efectivo. O sea, podría pasar en casos muy, muy, muy excepcionales. O sea, personas que estudian carreras muy baratas y que después ganan muchísima plata en la vida. Ya, son los extremos. O sea, esos casos podrían ser. O sea, personas que estudian una carrera que no vale nada y después se hicieron millonarios. Pero es razonable. Ahora, o sea, realmente creo que no es un problema en Chile que los ultramillonarios terminen pagando un poco más, sinceramente. No estamos hablando de ultramillonarios, estamos hablando de profesionales de renta alta. Es que te estoy diciendo, el caso en que esto puede pasar, o sea, como está construido la fórmula, son personas que tienen carreras que son baratas y que después tienen remuneraciones muy, muy altas, porque como esto se hace en proporción a la remuneración, ahí tendrían, digamos, un pago más alto. Ese es el caso en que podría pasar algo así. Tendría que ser una situación muy específica, muy rara. No creo que sea el problema. Ya, pero para cerrar el punto, en su gobierno entonces se preocuparía de que las universidades no queden desfinanciadas, aunque sea duro decirlo de esa manera. Por supuesto, hay que lograr que este sistema asegure la sostenibilidad de las universidades, privadas la mejora por supuesto, si esto es un sistema para todas las universidades. Hablemos de licencias médicas, pero antes de eso una cuestión coyuntural. Se ha armado una controversia respecto de si el gobierno se mantuvo como en secreto esto de que la cuñada del presidente estaba sometida a un sumario y había renunciado para no empañar la cuenta pública.
¿Qué le parece todo el episodio y cómo lo ha manejado el gobierno? A ver, yo creo que el gobierno no ha dado a conocer las listas de las personas, no tiene no existe esa posibilidad así de hacer públicas las listas. Lo que se ha hecho el proceso con todo el mundo igual, Ahora, los sumarios y qué sé yo. sí comunicó anteayer que esto había pasado, digamos. Claro, porque venía la noticia, pues, iba a salir públicamente, pero no es que se ha hecho una publicación con las listas en todas partes. Y yo creo que lo que se actuó, la manera que se actuó, como se está actuando en todas partes, hay un sumario y ella decidió renunciar. Y creo que es una buena cosa, en todo caso, es insostenible la ¿No ha habido situación. secretismo de la moneda en este caso? No, yo creo que no. O sea, yo creo que se ha actuado muy proactivamente y se ha actuado con la misma vara en todos los casos, y creo que eso es muy importante, que la vara sea la misma y sea una vara muy exigente, porque esto, Iván, yo creo que hay mucha energía puesta en el tema de los viajes, ¿ah? Pero sinceramente lo de los viajes es anecdótico. Lo importante es la licencia falsa. ¿Anecdótico en qué sentido? Que no importa que la persona haya viajado o no, lo que importa es que la licencia es falsa. Ah, si tú te presentas una licencia falsa y te quedas en tu casa, la igual, gravedad el es la daño es el misma, mismo. el daño es el mismo, la falta es la misma. O sea, Eso es lo importante. lo relevante es que Por hay licencias supuesto, falsas. y el problema de las licencias falsas es más grande que el problema de los viajes, porque obviamente no todo el mundo que presenta una licencia falsa se va de viaje. Ahora, esto se da porque en el sistema hay incentivos para el fraude o están dados los gatillos para que ese fraude se produzca. ¿Usted es partidario de revisar el sistema? Sí, soy partidaria de muchas medidas. O ¿En qué sea, sentido? a ver, primero creo que tenemos que tener un mecanismo por el cual todos los servicios que tienen dentro del sector, digamos, niveles de licencia superiores a lo que es su sector, tienen que tener un tipo de acción distinta. Un tipo de acción mucho más intrusiva para ir a revisar qué está pasando ahí, porque el tema de las licencias no es igual en todas partes. ¿Ah? Hay lugares donde se concentra este problema y hay lugares donde es mucho más bajo. Entonces, ahí donde se concentra tenemos que tomar medidas extraordinarias. Segundo, tenemos que empezar a mirar muy a fondo las razones, las causales por las cuales esto está pasando. Y hay causales de distinto tipo. A veces el sistema está pensado de tal manera que tiene incentivos a que esto pase. ¿Ah? Por cómo está configurado, por cómo se fiscaliza, por cómo es el beneficio. Y yo creo que ahí O tenemos sea, que porque tener pronto en el Estado se pagan todos los días de licencia. En el mundo privado, a licencias menores de 11 días no se pagan los 3 primeros O días. sea, lo que hay Para empezar, en ¿no? el Estado es que hay una carencia de 3 días y de ahí en adelante se paga el 100% de la remuneración. En otro servicio esta carencia es de otra cantidad de días y después se paga un porcentaje de la remuneración. Entonces eso hay que mirarlo y mirarlo con los funcionarios, porque evidentemente uno no busca aquí que paguen justos por pecadores, pero la verdad es que los justos ya están pagando. Porque los lugares donde hay alto nivel de licencia, lo que tú tienes es un gran ausentismo que afecta a los que se iban a trabajar. Está el incentivo y está que todos los que cotizamos pagamos las Totalmente. O licencias, sea, hay un digamos. tema ahí de recursos en el caso del sector salud, por ejemplo, cuando uno se hace una evaluación de cuáles podrían ser los niveles de licencias falsas que se están presentando, esa es plata del sector salud, que podría estar en consultorios, que podría estar en especialistas, que podría estar en equipamiento y que se está destinando licencias de personas que no están enfermas. Entonces, esa parte, hay una eficiencia desde el punto de vista de los recursos muy importante que se puede lograr. ¿Sería partidario entonces de cambiar los días, por ejemplo, los días de carencia o que el beneficio vaya decreciendo a medida que las licencias No, a se ver, alargan? no, a ver, que vaya decreciendo no. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando las licencias se alargan de manera extraordinaria tiene que haber sistemas de chequeo más exigentes. Pero una Fiscalizaciones persona, mayores. claro, pero una persona que tiene una enfermedad larga, un cáncer, por ejemplo, no le vamos a ir quitando cada vez más el pago que recibe. O sea, eso es inhumano, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí tener mecanismos, y eso lo tenemos que analizar en conjunto con la NEF. Vamos a iniciar una conversación de hacerlo de modo que esto sea con los trabajadores arriba, para que sea un mecanismo que funcione, que opere y que todos entendamos que es legítimo y que no signifique un retroceso, pero sí una mejoría. ¿Ah? Porque aquí hay, yo te diría, Iván, que en esto, además de que hay un tema de recursos que se pierden, además de que hay un tema de calidad de servicio, en la educación es tremendo. O sea, la educación es tremendo. Hay ausentismo que impacta en muchos colegios, que las clases se hagan, cuesta encontrar reemplazo y en definitiva las clases no se hacen. A veces por semanas hay clases que no se hacen. Entonces, impacta todo eso, pero tiene un impacto de fondo que es más político. Aquí en el mundo hay un asedio contra el Estado.
Hay gente que está tratando de instalar que el Estado es, en fin, es puro abuso, que el Estado es pura corrupción, y yo creo que sin Estado los países no progresan, las sociedades no tienen cómo asegurar bienes públicos, y yo voy a defender siempre el Estado, pero tengo que defender un Estado que funcione bien. Entonces, aquí los que somos progresistas y creemos en el Estado, tenemos que ser los primeros que peleemos en estas cosas y tengamos buenas soluciones. A propósito de educación, el Colegio de Profesores está en paro nuevamente, esta vez por 2 días. ¿Qué le parece? Bueno, ya A propósito de clases que no se hacen, digamos. hace mucho tiempo que creo que el paro hay que ocuparlo en casos muy extremos. Y yo no he visto aquí que haya un largo proceso que lleve a entender por qué estamos en paro. Realmente, o sea, no he visto que haya un camino de esfuerzos, de movilizaciones, se parte con el paro, y yo creo que no nos podemos permitir eso, especialmente porque los paros son paros en el sector público. Al resto la educación no para. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Los niños que más necesitan educación, los niños que más necesitan presencia en el colegio. Entonces, bueno, sería mucho más, digamos, económica con los paros, que no se ocupen de buenas a primeras, solo en casos extremos, para eso están pensados los paros. Y a propósito de eso mismo, ¿vio lo que pasó en San Pedro de la Paz? Un ataque con armas de fuego, en Melipilla, un colegio donde niños andan en 2 episodios distintos, niños con armas blancas, y en Temuco un colegio pone detectores de metales, alarmado por esta situación. Antes de eso, y la autoridad regulatoria multa a la Municipalidad de Temuco, que es sostenedora, porque dice que se vulnera el derecho a la intimidad y se vulnera el derecho a la educación. ¿Qué le parece esa polémica? Yo creo que hay que discutir esas herramientas. En los lugares donde hay problemas de violencia no podemos negarnos a priori a herramientas. Ahora, entiendo que la situación se provocó en Temuco porque por la regulación que está vigente para tomar una medida de ese tipo tendría que haberse hecho una serie de procesos que no se hicieron, pero creo que es importante, más allá del caso específico, abramos esa discusión, no la descartemos. Claro, porque Ahora, la autoridad dice aquí se está vulnerando un derecho, se está vulnerando el derecho a la educación. sí. Y no parece estar a la altura de la... Sí, yo creo que es discutible porque también si hay violencia y hay armas dentro del colegio se ultra vulnera el derecho a la educación. Y varios Ahora, otros, digamos. te quiero decir, Iván, este tema de las armas en los colegios es gravísimo. Es un reflejo de armas que hay fuera del colegio. En Chile había un incremento de la circulación de armas ilegales. Las armas legales no han aumentado. Muchas de las armas ilegales tienen origen legal. La mitad de las armas que se decomisan en operativos policiales originalmente eran legales y fueron a parar a manos de criminales por alguna razón. Entonces, el combate a las armas es una cosa prioritaria. Se ha elevado la fiscalización de armas por varias veces en este periodo, por eso hay que elevarlo mucho más y tener un sistema más eficiente de control de las armas. Pero el tema de la violencia en los colegios, tomémoslo en serio, porque el tema de las armas es la punta del iceberg. En los colegios hay problemas de violencia mucho más amplios. Hay problemas de convivencia, hay problemas de trato entre estudiantes, con los profesores, hay problemas de bullying, hay problemas de contención básica de impulsos, porque hoy día tenemos un sistema escolar donde los niños llegan con un vacío de sus hogares muy grande. En los hogares están muy solos, los papás trabajan mucho, no tienen hermanos. Entonces tenemos que pensar una educación hacia adelante que cumpla un rol formativo mucho más fuerte de como lo hemos pensado en este tiempo. Formativo en el tema de la convivencia, de saber relacionarse, y los instrumentos no se han desarrollado para eso. La escuela dejó de tener esos instrumentos, le pusimos mucho énfasis solo en lo cognitivo y esto se nos fue en collera. Y si tú me dices hacia adelante, en lo cognitivo hay que modernizar mucho, y en estos temas de comportamiento es una gran prioridad en la educación tomar todo ese desafío. Estamos con Carolina Toá, candidata presidencial. Eso por el lado de la educación. Por el lado de la seguridad, ayer el cruce que tuvo principalmente con Jara y con Mulé era porque usted les reprocha que le están haciendo un favor a la derecha al criticar la política de seguridad del gobierno. El punto es, ¿hay que defender la política de seguridad del gobierno en miras al debate presidencial que se viene con la derecha, o hay que mejorar efectivamente lo que se ha hecho, que es lo que plantea Janet Jara ayer? O sea, yo creo que hay que mejorarlo de todas maneras, pero hay que mejorarlo partiendo de la base de la realidad. Porque el problema es cuando uno empieza a hablar en realismo mágico, y la realidad, sí, pues. O sea, cuando uno quiere mejorar algo lo tiene que entender, y a mí me preocupa mucho que se habla mucho de seguridad de personas que no entienden mucho, que no se han metido en los temas y que hacen afirmaciones muy grandes. Entonces, por ejemplo, la gente de derecha, que en esto habla mucho,
no se hacen cargo que la peor evolución de los temas de derecha se dio en su gobierno. ¿De los temas de seguridad? Los temas de seguridad, dije los temas de derecha. Mm. Sí, bueno, también. Bueno, Además, es más o menos lógico. los temas de seguridad, o sea, se dio en su gobierno y en este gobierno esas tendencias se quebraron. La violencia en el sur llegó a los límites más altos que se ha conocido. El descontrol fronterizo también. Todo el periodo del gobierno anterior, los homicidios fueron subiendo y no hubo ninguna respuesta, ni recursos, ni planes especiales, ni apoyo a la policía. Y esas tendencias se quebraron ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir? ¿Cómo las quebramos más? ¿Cómo profundizamos y aceleramos este cambio de tendencia que hay? Pero lo que no podemos hacer es decir solo si efectivamente esto está cada vez peor, porque no es verdad. ¿Qué es lo que encuentra usted que dice Janet Jara? ¿Es injusto Janet Jara cuando dice esto hay que mejorar los resultados? No es que dijo hay que mejorar los resultados. Lo que pasa es que ayer lo que yo hice referencia no fue al debate de ayer, sino a otro programa que ella y yo participamos las dos, un podcast por separado, y ella dijo en ese programa que no había resultados en seguridad. Eso es lo que yo encuentro tremendo, porque los resultados no son una opinión, los resultados son evidencia. Y si uno quiere hablar en serio de un tema, tiene que hablar sobre la evidencia. Y todo esto para llevar a dónde la conversación, cómo aceleramos, cómo profundizamos, cómo tomamos medidas adicionales. Porque efectivamente las personas se sienten inseguras y todo el cambio de tendencia que ha habido todavía no se percibe en la vida cotidiana, al salir a la calle, la sensación de inseguridad campea en todas partes. Entonces, por eso este tema es una prioridad. Y como es prioridad, hay que trabajarlo en serio. Una última cosa. Ayer el presidente de la República, sentado en esa misma silla, dijo, yo no estoy para el gusto de los empresarios. Esto a raíz de las críticas de los gremios empresariales porque no había habido anuncios económicos sustantivos en la cuenta pública del domingo. Los gremios, José Pacomio dice, no se trata de dejarnos contentos, se trata de generar las condiciones para mayor crecimiento. ¿Qué piensa usted en ese punto? Yo creo que es importante sacar la discusión del contentos no contentos. Yo creo que en todos estos años ha habido en el país que enfrentar un ciclo económico muy complejo, un país que quedó muy mal pie después de la pandemia, que quedó con una inflación salvaje, con un déficit tremendo, con unas tendencias complejas, porque estaban instalados los retiros, estaban instalados el congelamiento de tarifas, muchas cosas que después ha habido que ponerse al día con todo eso, y eso se ha hecho seriamente. Y la economía chilena no solo se estabilizó, ha ido creciendo, este año ha crecido por sobre todos los pronósticos que había. Entonces creo que lo que es importante es que pasado este ciclo se logre desde la política tener una conversación con el mundo empresarial de otro tipo, porque el mundo empresarial, grande, pequeño y mediano, es indispensable para el desarrollo del país. Y creo que hemos estado demasiado rato con atrincherados, en el sentido de que hay sectores que tienen mucha reticencia con el mundo empresarial y hay un mundo empresarial que cree que no puede hablar con el progresismo, que tiene muchos prejuicios, que es ultraideológico. Y Chile ya no está para eso, Iván. O sea, uno ve los países desarrollados y no existen los países desarrollados que el mundo empresarial esté todo matriculado con la derecha. Se conversa, se entiende que son ambos partes vitales para el desarrollo del país. Entonces tenemos que salir de la conversación así tan atrincherada con el mundo económico y tener una conversación madura. Y yo se lo digo al mundo empresarial también, vienes un poco hacia adentro. Ya, pero contribuye a eso que el gobierno plantee negociación multirramal en un momento en que el empleo está con cifras más o menos débiles y empeorando, según el último indicador. Hay en ese diálogo que usted dice que se va a abrir, aparte del tema de los permisos, que es evidente, hay un consenso respecto de eso. ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de que usted, siendo presidenta, eventualmente le pida mayores impuestos para ese mundo empresarial? Yo creo que en materia tributaria el énfasis que hay que tener en la próxima etapa debiera ser tener un cierto ajuste de las de los niveles de impuestos a la baja a nivel corporativo, pero compensado, Iván. O sea, no hay ni una posibilidad de bajar impuestos y no compensar. O sea, tenemos un presupuesto público que está súper exigido. Ningún gobierno, todos los gobiernos han generado déficit, este es el que menos ha generado. Entonces, por algo es eso, no es por maña. Entonces, la posibilidad de bajar los ingresos públicos, ninguna. Tenemos que compensar y debiéramos no solo compensar por el lado de subir a las personas de más altos ingresos, sino también compensar por el lado de mejorar la recaudación, de tener aplicación cada vez más intensa de los instrumentos de cumplimiento tributario y del crecimiento económico. O sea, es muy importante en la próxima etapa. Es vital que Chile tenga este vuelito que llevamos de aumentar el nivel de crecimiento, lo profundicemos. Y para eso tenemos que hacer algunas apuestas que nos han sido muy difíciles de lograr en los últimos años. Y mi apuesta como presidenta va a ser especialmente
que Chile se meta y logre instalar una idea de proyecto nacional de desarrollo en el que creamos todos, que deje de ser objeto de disputa. ¿Cómo Chile va a crecer? ¿A qué sectores va a apostar? ¿Cómo vamos a hacer que en esos sectores se agilice la inversión? O sea, todo el mundo está claro, por ejemplo, que el gran potencial de Chile está en energías renovables, que ahí podemos ser una potencia mundial. Entonces, si podemos ser una potencia mundial, ¿cómo hacemos para que esos proyectos vayan más rápido? ¿Cómo hacemos para que esté la logística para desarrollarlos, la infraestructura, todo lo que se requiere, la mano de obra? ¿Cómo preparamos personas anticipadamente? Y eso en ese sector y en varios otros más. Entonces, creo que ahí tenemos que tener una conversación más madura con el mundo empresarial. Y yo los invito a que todas las partes hagamos lo que nos toque, dejemos de estar en estas recriminaciones mutuas que al país le sirven poco. Carolina Toa, candidata presidencial del Socialismo Democrático esta mañana en Mesa Central. Carolina, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván. La pausa. Muy buenos días. Buenos días. La pausa, volvemos de inmediato con el Rat Pack. Estás en Tele 13 Radio. Ya seguimos.